Buenos días, qué gusto es estar esta mañana, qué privilegio poder compartir la palabra de Dios en esta mañana. Y quiero llevarte en esta mañana a un texto ahí en Filipenses. La semana pasada estuvimos en el capítulo 1 y nos metimos de lleno en este libro, en este capítulo, y Pablo escribiéndole a esta iglesia. Pablo desde Roma, preso, escribiéndole a la iglesia de Filipo, a la primera iglesia que Pablo va a fundar en Europa. Y bueno, te conté la semana pasada cómo inicia esta iglesia. Pablo normalmente él empieza predicando en la sinagoga, pero en esta ciudad no había sinagoga, no había muchos judíos. Entonces Pablo empieza predicando el evangelio a un grupo de mujeres, y una mujer llamada Lidia se convierte y abre su casa para que se inicie una reunión, una iglesia en su casa. Eh, Vas a ver ahí en el capítulo 16 del libro de Hechos cómo Lucas narra toda esta historia del comienzo de esta iglesia, y aún vas a ver cómo Pablo y Silas van a ser puestos presos por oposición satánica, la oposición que siempre va a estar frente a la predicación del evangelio. Y ellos son puestos en una cárcel, ellos están alabando al Señor después de los azotes, en medio de los barrotes de la cárcel. Y es interesante porque ocurre un milagro, hay un temblor y las rejas se abren, y Dios usa toda esa situación para que el carcelero, a punto de quitarse la vida, eh, su corazón sea tocado por Dios y él se convierta al Evangelio, y luego toda su casa. Y ahí en el capítulo 1 del versículo 2 en adelante vas a ver cómo Pablo narra y le cuenta a la iglesia que está en Filipo. Él desde Roma le cuenta todo lo que Dios le estaba permitiendo ver y experimentar de primera mano. Cómo Dios, en medio de las circunstancias difíciles, Él tenía un plan soberano sobre la vida de Pablo y sobre la vida de muchos que Dios quería salvar en esa cárcel y en toda la ciudad de Roma. Porque vas a ver, como veíamos la semana pasada, que el Evangelio no solamente se va a predicar en la cárcel, sino que va a salir. El Evangelio no está preso. Así que la semana pasada veíamos cómo Pablo va a contar, ¿no?, esta situación que él estaba viviendo, todo lo que le había sucedido, cómo había redundado, cómo había sido usado por Dios para el progreso del Evangelio. Después, si vos seguís avanzando, vas a ver en el capítulo 2 la humillación y la exaltación de Cristo. Cómo Cristo fue obediente al Padre, vino a la tierra, descendió, tomó la forma de un hombre, de un siervo, y fue obediente a Dios hasta la humillación más grande, que era la muerte en una cruz. Él fue obediente al Padre. Y después al final de los textos vas a ver cómo Dios le exaltó y Dios le pone sobre todo al Hijo. Y es interesante porque en medio de todo ese contexto aparece este versículo 2. Fíjate, dice así. Vamos a leer el versículo 12. Perdón, dije 12, es el 12 en adelante, hasta el 18, aunque no vamos a tocar todos los versículos seguramente por el tiempo. Pero fíjate, dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo,
asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Fíjate, este pasaje es muy interesante, es un pasaje tremendamente poderoso de la Escritura. Pablo, en esta porción, en este texto, en este párrafo, él va a tratar acerca de un trabajo arduo en la vida de los creyentes. Un trabajo que es mucho más fuerte, mucho más duro, mucho más arduo que cualquier otro trabajo. No hay ningún trabajo en este mundo que vos puedas tomar y comparar con este trabajo que Pablo va a presentar. No hay ningún ejercicio físico tan duro como el ejercicio espiritual que Pablo va a presentar acá a los creyentes como una necesidad, como un principio, como un mandato. Y Pablo lo va a señalar en estos textos, ¿no? Y fíjate ahí el comienzo, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, perdón, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Fíjate ahí la idea, el verbo, fíjate, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Qué interesante todo lo que está sucediendo, ¿no? Pablo empieza a hablar acerca de un trabajo mucho más grande, te decía recién, mucho más arduo. Y uno que tiene un impacto y un fruto mucho mayor en esta vida, en la eternidad. Y fíjate, Pablo comienza el versículo 2 y dice, por tanto. Así que ese por tanto lo que hace nos conecta con lo que veníamos viendo en el pasado, con lo que venía Pablo hablando en todo el capítulo 2. Cuando él presenta el ejemplo de Cristo, el ejemplo de este Cristo de gloria que va a obedecer a Dios, que va a obedecer aún aunque eso lo lleva a la autohumillación, porque Él se va a hacer un hombre, un siervo. Jesús va a obedecer, Cristo va a obedecer. Y fíjate, Pablo lo que está diciendo es, por tanto, como Cristo obedeció, así como Él fue obediente al Padre, así como Él fue obediente no solamente en venir y descender y tomar la forma de un siervo, sino ir hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate, ustedes, dice, por tanto, y fíjate, Pablo dice, como siempre habéis obedecido. Hay un patrón en la vida de estos creyentes. Hay un patrón en la vida de estos creyentes que es la marca de un verdadero creyente. El creyente verdadero es obediente a Dios. El creyente verdadero, el creyente genuino, no es perfecto. Él va camino a la perfección, a la madurez espiritual. Pero el creyente genuino tiene un patrón en su vida. Él es obediente a los mandatos de Dios. Y fíjate, estos creyentes siempre habían obedecido a Dios. Siempre habían obedecido los mandatos, los principios, tal como Cristo había obedecido a Dios. Tal como Jesús fue obediente al Padre. No, eso es lo que vemos en los versículos anteriores, en el versículo 8, por ejemplo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te das cuenta? Acá Pablo le va a decir a los creyentes, ustedes son obedientes, ustedes han obedecido siempre, han obedecido los mandatos de Dios, tal como Cristo obedeció al Padre. Fíjate, los creyentes genuinos son obedientes, los creyentes genuinos siguen el modelo, el ejemplo de Cristo. Y fíjate, ellos no obedecen solo en su presencia. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Hay un patrón en la vida de los creyentes.
y es que ellos son obedientes a Dios. Son obedientes a Dios. Fíjate, ellos no son obedientes a Pablo solamente, aunque ellos están obedeciendo lo que Pablo les enseña. Ellos están siendo obedientes a Dios. Avancemos un poquito más. En primer lugar, quiero hablarte en esta mañana, el primer punto, la santificación en la vida del creyente no es pasiva. Escuchá, punto número 1. La santificación en la vida del creyente no es pasiva. Fíjate, dice el versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sabes que hay un falso mensaje, hay un falso evangelio, hay falsos principios que dicen ser sacados de la Escritura, pero claramente van en contra de la Escritura? Y estos falsos principios, esta falsa enseñanza, tiene que ver con esto. Escucha, vos, tu responsabilidad es orar y leer, y solo hace eso y Dios va a hacer una obra tremenda en tu vida. Bueno, eso es cierto, Dios va a hacer una obra en tu vida. Él es soberano, Él es Dios y Él obra como Él quiere. Y nadie puede discutir, y nadie puede no estar de acuerdo con lo que Dios desea hacer, porque Él es Dios, Él es soberano. Él actúa como Él quiere y nadie va a pelear con Él. Pero fíjate, qué interesante, ¿no? Porque acá Pablo presenta otra cosa totalmente distinta a lo que tal vez muchos años en tu vida vos has abrazado como principio. Muchos años en tu vida tal vez vos has creído esta enseñanza y te has aferrado a esta enseñanza ignorando muchos otros principios de la Escritura. Así que la santificación en la vida del creyente no es pasiva. Vos no vas a orar y simplemente por acto de magia vas a ser santificado. No. Fíjate el principio. La santificación en la vida del creyente no es pasiva. Presta atención al versículo 12. Mira lo que dice. Ocupaos en vuestra salvación. Ese verbo ahí, literalmente lo que se traduce del griego, el ocupar, significa trabajar. Trabajar en algo sin interrumpir esa labor, ese trabajo, hasta que se haya culminado, hasta que se haya terminado. O sea, lo que está diciendo Pablo es: trabajar sin distraerte, trabajar sin frenar, hasta que no termines con esto. No pares de trabajar arduamente, no pares de trabajar, cansate en esta labor. Eso es lo que significa trabajar. No descuides, no te distraigas hasta que termines por completo esta tarea. Y fíjate, Pablo dice: trabajá, ocupate sin distracción, de forma intencional, en vuestra salvación. Bueno, tal vez esto a simple vista puede traer un poco de confusión y duda a tu mente. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? ¿Significa entonces que la salvación depende de mis obras? No, este pasaje no puede referirse a eso. Porque de lo contrario estaría chocando o negando otros principios de la Escritura. Así que acá lo que se refiere es la responsabilidad que el creyente tiene de obedecer en este proceso de santificación. La responsabilidad que el creyente tiene en su vida, en formar a Cristo, en su carácter, en la madurez, en la piedad, en la santificación, en la santidad, en vivir apartado, lejos, escapando, luchando con el pecado. ¿Te das cuenta? Así que Pablo lo que está diciendo es: tenés que trabajar de forma dura, tenés que trabajar sin interrupción hasta terminar esta obra, hasta que Cristo sea formado por completo en tu vida. Esto tiene que ser una norma, un patrón, un principio, un hábito en tu vida. Tenés que trabajar, tenés que ocuparte de tu santificación. Así que acá está el principio. Escuchá, la santificación en la vida del creyente no es pasiva. Así que olvídate, sacate de tu mente que vos vas a ser santificado por arte de magia. No
No funciona así. Pablo está diciendo que los creyentes deben trabajar arduamente, sin interrupción, por formar a Cristo en su vida, por tener un carácter piadoso, por ser hombres y mujeres santos. ¿Te das cuenta? Cualquier pecado, cualquier forma de pecado, debes abandonarla, debe ser quitada de tu vida y debe ser reemplazada por un pensamiento puro, un principio puro, debe ser puesto en tu vida. Eso es lo que significa abandonar el pecado, cambiar, renovar, sacar lo que no agrada a Dios y poner en tu mente la palabra de Dios, los principios de Dios. ¿Te das cuenta? El creyente debe limpiarse de la contaminación. Eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, limpiarse de toda contaminación. ¿Te das cuenta? Eso no se ve para nada pasivo. Eso no se ve para nada pasivo. El creyente debe limpiarse de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es lo que dice Pablo en 2 Corintios. ¿Te das cuenta? Eso no suena a algo pasivo. La santificación en la vida del creyente no es pasivo. Al contrario, es algo activo. Todo el tiempo yo debo ocuparme de mi salvación, de mi santificación, hasta que Cristo regrese, hasta que Cristo sea formado en mí. Yo debo trabajar, yo debo limpiarme. ¿Te acordabas? Hace algunas semanas atrás veíamos este principio en Colosenses capítulo 3. Cuando Pablo exhorta a los creyentes y les dice que ellos deben poner su mirada y su mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo. Así que otra vez, nuevamente los creyentes deben poner su mirada, poner su mente en las cosas de arriba. Eso no suena para nada a algo pasivo. Eso suena a algo activo, a un trabajo. Bueno, hay otros versículos, Romanos capítulo 6, versículo 19. Efesios capítulo 4, versículo 1, Pablo dice que debemos andar como es digno de la vocación, del llamado que tenemos. ¿Te das cuenta? Eso no suena a algo pasivo. Cuando vos lees ahí en 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27, Pablo exhorta a los corintios a que ellos deben esforzarse al máximo. Ellos deben correr de tal manera que obtengan ese premio. Ellos deben luchar de una forma legítima, entregarlo todo para obtener ese premio. ¿Te das cuenta? Eso no suena a algo pasivo. Al contrario, eso suena a algo, a un trabajo arduo, duro, la santificación. Debes ocuparte, debes trabajar por ser ese hombre, esa mujer que Dios desea. En 1 Timoteo capítulo 6, Pablo le dice a Timoteo, ¿no?, que él huya de estas cosas. Si vos te pones ahí en el contexto, está hablando de la avaricia, del amor al dinero, del amor a este mundo. Y Pablo le dice, huye de estas cosas, huye del amor al dinero, huye de la avaricia y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Te das cuenta? Eso no suena algo pacífico. Huir, escapar y seguir y abrazar la piedad, la fe, el amor. Y sigue el versículo y dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna. ¿Te das cuenta? Eso, no sé a vos, pero a mí no me suena algo pasivo. La santificación es un trabajo. Así que si la vida cristiana, si la santificación solo fuera algo pasivo, que solo Dios lo hace simplemente en mi vida porque sí, entonces estas exhortaciones que vemos en la Escritura, esta exhortación que vemos aquí en Filipenses capítulo 12, esta exhortación a ocuparse de la salvación, a trabajar en la santificación, entonces esto sería algo totalmente absurdo.
Estas exhortaciones entonces no tendrían ningún sentido para nosotros. Pero claro, la santificación es un principio. La obediencia, la piedad, el ocuparse de la santificación cada día es un principio, es un mandato de Dios. Así que Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación, y lo que eso significa es trabajar sin distracción hasta terminar esta tarea, esta obra de santificación. Y la forma en la que lo hacemos, fíjate, Pablo dice con temor y temblor. La actitud con la que los cristianos deben vivir y trabajar y ocuparse en su santificación necesita, requiere diligentemente un temor hacia Dios, un temor a no ofender a Dios. La santidad de Dios es ofendida cuando los creyentes viven sus vidas pasivas y no trabajan, y no luchan contra el pecado. La palabra temor significa el temor de ofender a Dios. La palabra temblor significa un respeto profundo a Dios. Así que esa es la forma en la cual trabajamos en nuestra santificación, con temor y con temblor. Así que el primer punto en esta mañana, hermano, la santificación de la vida del creyente no es pasiva. La santificación en la vida del creyente no es pasiva. El segundo punto en esta mañana, la fuente de la santificación es Dios. Así que Pablo comienza diciendo y exhortando, bueno, hay una tarea que nos corresponde. Tenemos que ocuparnos, tenemos que trabajar en nuestra santificación. Bueno, eso está claro. La santificación no es para nada pasiva. Tenemos que trabajar, tenemos que ser diligentes, obedientes, tenemos que formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Pero eso no quita este principio. Fíjate, la fuente de la santificación es Dios. Claro que vos tenés que trabajar, claro que vos tenés que esforzarte, claro que yo tengo que trabajar y yo tengo que esforzarme. Claro que es una tarea que debemos ocuparnos sin interrupción cada día. Debemos procurar esto para nuestra vida, para nuestras familias, para nuestra iglesia. Pero nunca te olvides que la fuente es Dios. Y fíjate ahí el versículo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que vos sos responsable, es tu tarea, tenés que trabajar por ser un hombre santo, una mujer santa, agradar a Dios en todo, vivir de acuerdo a nuestro llamado. Pero la realidad es que Dios es el que produce ese fruto. Dios es el que produce ese deseo en la vida de los creyentes. Dios es el que no solo nos da la energía, nos da el poder para desear esto, sino el querer. Esto indica no solamente una emoción, un deseo, un antojo en la vida del creyente, sino que acá hay una actitud de obedecer, acá hay una disposición de hacerlo. No solo lo siento, lo hago. ¿Te das cuenta? El poder de Dios es el que hace esto. El poder de Dios es el que hace que los creyentes puedan vivir vidas piadosas. ¿Te das cuenta? Así que no hay excusa acá. Ya no más esas excusas de no puedo, es muy difícil, es una carga muy pesada para mí. No, yo no, esto no es para mí, no puedo hacerlo. Escúchame, si sos un creyente genuino, vos tenés la capacidad dada por Dios para trabajar en tu santificación, para ser un hombre, una mujer piadosa. Pero no te olvides, Dios es el que te da el poder, la energía, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra santa, viva, que tiene poder para transformar una vida, para romper un corazón duro, para quitar el velo
de los ojos. Esta palabra tiene poder. El cuerpo de Cristo, la iglesia local. La relación, la dependencia del cuerpo, de los hermanos, la interacción, los dones espirituales puestos al servicio para la edificación de la iglesia. ¿Te das cuenta? La oración en cualquier lugar donde vos estés, no importa la situación, no importa el lugar donde estés, vos podés hablar con Dios, orá a Él con devoción. Pero te das cuenta, los creyentes ya no pueden poner esta excusa. Acá está el principio, la vida cristiana, la santificación no es pasiva. No es pasiva. Tenés que trabajar. Pero tengo una buena noticia para vos. Dios es el que te infunde, el que te da el poder, la energía, a través de su espíritu, su palabra, su iglesia, la oración, para que vos no solamente tengas el deseo, no solamente te quedes ahí en una emoción, puedas vivir en obediencia a la palabra de Dios. Y fíjate, ella habla de el que produce en vosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. La voluntad de Dios es que los creyentes le obedezcan. La voluntad de Dios que lleva gloria a Dios es que los creyentes sean santos, como estamos leyendo en Pedro, ¿no? Como Dios es santo. Así que hablamos, punto número 1, la santificación en la vida del creyente no es pasiva. La fuente de la santificación es Dios. Hay un trabajo que le toca al creyente, pero Dios es el que da el poder y la energía para lograr vivir esto. Pero fíjate, quiero señalarte ahora el último puntito en esta mañana. El modelo de la santificación. Así que, como Cristo obedeció al Padre, si vos te fijás ahí en el contexto, como te mencionaba, cuando muestra el ejemplo de Cristo que obedeció al Padre, de la misma manera nosotros debemos obedecer a Dios. Y fíjate, acá Pablo da algunos principios para esta clase de obediencia que santifica a los creyentes, ¿no? Y lo primero que menciona ahí Pablo, fíjate, hacer todo sin murmuraciones y contienda. Esta palabra murmuración tiene lo que significa es personas que se quejan en silencio, personas que van por ahí tratando de hablar y quejarse en ciertos oídos, no quieren que todos lo escuchen, sino que van en voz baja, hablando, queriendo quejarse. Y te das cuenta, esto es algo totalmente contrario al ejemplo que Cristo ha dejado. Esto es algo contrario a la voluntad de Dios. La obediencia de los creyentes debe ser siguiendo el modelo de Cristo. Y fíjate, debemos hacerlo entonces como Cristo lo hizo, sin murmuración. Y fíjate, ahí aparece también la palabra contienda, que significa cuestionar, que significa criticar, que significa tener una actitud, una disposición negativa todo el tiempo. Hay murmuración, hay contienda. Y fíjate, Pablo dice, deja de lado eso. Eso no es el modelo de santificación. Así no es como los creyentes van en este proceso de santificación. No es como los creyentes trabajan en su salvación, en su santificación. ¿Te das cuenta? Pablo lo que está diciendo, ocupate de tu salvación. Dios es el que te da el poder para hacerlo y para que vos puedas vivir esta santificación. Pero hay una forma de hacerlo. Abandoná la murmuración, abandoná la crítica, abandoná la actitud negativa. Así que tenés que hacer todas estas cosas, tenés que obedecer al Señor sin murmuración, ni crítica, ni contienda. ¿Te das cuenta? Tenemos que obedecer a Dios tal como Cristo le obedeció a Él, de buena manera. Y fíjate, dice el versículo, para que seáis irreprensibles. O sea, obedecer a Dios a través de este modelo, sin la murmuración, sin la crítica, sin la contienda, lo que va a hacer, fíjate, dice, para que seáis. Fíjate esa palabra ahí, seáis, lo que hace, lo que indica, es un proceso por el cual los creyentes caminan hacia algo, ¿sí? Y fíjate, dice,
para que sean, para que vayan por este proceso. Y fíjate, dice irreprensibles, irreprensibles. ¿Te das cuenta? Esta palabra irreprensible lo que significa es que su vida, su carácter, sus acciones, todo en él no va a ser criticado, no va a ser puesto en observación o en la balanza por causa del pecado o la maldad del corazón. ¿Por qué? Porque ellos son irreprensibles, no hay ninguna acusación válida para estas personas. Y fíjate, después habla ahí de la palabra sencillo. La palabra sencillo lo que significa literalmente es inocencia. Lo que significa es que ellos tienen una vida pura, una vida sin alteración, sin que están contaminados por el pecado. Tienen una vida de calidad, tienen una vida que ellos son totalmente inocentes y puros. Así que irreprensibles, sencillos, sin mancha, sin mácula, sin defecto. Una persona sin mancha es una persona irreprochable. Es una persona que simplemente está limpia y está libre de toda acusación. Y fíjate, Pablo dice, abandoná la murmuración, abandoná la contienda, la crítica, para que vos puedas ser una persona irreprensible, para que vos puedas ser sencillo, para que vos puedas ser sin mancha, y todo eso en medio de esta generación maligna y perversa. Lo que significa esa palabra maligna ahí significa algo torcido. ¿Te das cuenta? Algo que está totalmente desviado. Y después la otra palabra ahí, perversa, lo que significa es que su desviación, que el hecho de que estén torcidos es irremediable, es irreversible, no tiene vuelta atrás. O sea, así está el mundo. Así está el mundo. Y en medio de este mundo es que vos tenés que ser irreprensible. Tenés que ser sencillo, sin mancha, en medio de esta generación. Y fíjate, dice el texto ahí, presta atención. En medio de la cual, en medio de esta generación, en medio de este mundo controlado por Satanás, guiado por Satanás, por sus ángeles, por sus huestes, en medio de todo este mar de pecado y oscuridad, en medio de toda esta neblina densa, en medio de toda esta oscuridad. Fíjate, dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y fíjate, acá empieza a hablar acerca empieza a usar una metáfora, y empieza a hablar de luminares, los grandes luminares. Como aparece también en el libro de Génesis, el sol, la luna, así como el sol y la luna brillan en medio de la oscuridad. Así es como los creyentes por una vida santa. Así es como los creyentes porque se ocupan y trabajan en su salvación. Ellos van a brillar en medio de este mundo perverso, en medio de este mundo oscuro. Así como el sol y la luna lo hacen, el ejemplo, la vida, el carácter, la piedad de estos hombres y mujeres va a resaltar, va a brillar en medio de la oscuridad. ¿Te das cuenta? Tal como lo dijo Jesús en Mateo capítulo 5, cuando dice, vosotros sois la sal del mundo, una ciudad asentada sobre vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone abajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y fíjate, dice el versículo 16, Mateo 5, 16, Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? Eso es lo que se refiere. Eso es lo que Pablo nos está empujando y nos está llevando. La vida cristiana no es pasiva, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en nuestra santificación. Dios nos da el poder para que podamos vivir en santificación. Tenemos que hacerlo sin murmuración, sin crítica, sin contienda. Al contrario, una vida irreprensible, una vida sin mancha, una vida pura, una vida incontaminada. En medio de este mundo oscuro debemos resplandecer, brillar como luminares.
como luces. Y fíjate, Jesús lo está diciendo. ¿Qué significa eso? Que tu vida santa, que tu carácter piadoso, que tu trabajo continuo en tu santificación te lleve a brillar en medio de este mundo oscuro. ¿Te das cuenta? No podés ser uno más del montón. No podés ser una persona más en tu trabajo. Nadie sabe que sos creyente. Porque tu vida es igual a la de ellos. Te reís de lo que ellos se ríen. Hablás como ellos hablan. Mirás lo que ellos miran. Tu vida está atrás de lo que ellos, de lo que ellos aman y anhelan. La avaricia, el dinero, una mejor vida, un mejor pasar. Tener bien a su familia, tener dinero en sus bolsillos. Y vos sos igual que ellos. ¿Te das cuenta? No hay una vida santa. No hay una vida santa, porque si hay una vida santa, entonces, fíjate, la luz de tu vida va a brillar. Tu vida va a reflejar a Cristo, tu vida va a reflejar la palabra de Dios, vos vas a hablar la palabra de Dios, vas a pensar la palabra de Dios, vas a vivir conforme a la palabra de Dios. Y lo que eso va a hacer, inevitablemente, te va a hacer distinto al resto. Te va a hacer brillar. Y fíjate, Jesús dice así: alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras. Y fíjate, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? Esa es la forma, esa es la manera en la cual Pablo predicó con poder en los versículos, capítulo 1, versículo 12. Cuando él les dice: quiero que sepan que todo lo que me sucedió ha sido para el progreso del Evangelio. ¿Te das cuenta? Toda esa gente, todos esos guardias, toda esa familia real, toda la ciudad de Roma, y aún los creyentes que cobran ánimo fuera de la prisión por la vida y el ejemplo de Pablo. Todo eso sucedió no porque Pablo era un charlatán y hablaba bonito. No es porque Pablo tenía chamullo y convencía a las personas. Es porque Pablo tenía una vida distinta. Y la gente veía su vida. Y la gente veía su amor, su preocupación, su pasión por Dios. Y entonces glorificaban al Padre. ¿Te das cuenta? La vida santa. ¿Cuál es el fruto de una vida santa? No solamente que vos le das gloria a Dios a través de tu intimidad y de tu corazón, sino que otros ven tu vida y empiezan a glorificar al Padre. Empiezan a preguntarse qué es lo que hay atrás de esa vida. Y Dios toca un corazón y Dios salva personas a través del testimonio de personas que viven el Evangelio. Tenemos que terminar, ya no tenemos más tiempo. Pero fíjate, dice el versículo: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Fíjate, Pablo dice: asíos de la palabra de vida. Lo que significa ahí literalmente es tener la palabra del Evangelio de Dios delante tuyo. Aferrate a la palabra de vida. Aferrate a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Eso es lo que estamos tratando de empujarte y llevarte a que vos ames la palabra de Dios. A que vos valores este libro, a que vos tengas en alto, a que vos te aferres a este libro, porque es la palabra santa y perfecta de Dios. Dios se comunicó a los hombres a través de un lenguaje por el cual podemos entenderle. Y acá está, es la palabra santa de Dios. Y fíjate, vos debes aferrarte a ella. Aferrate a la palabra, amá la palabra, estudiá la palabra, predicá la palabra. Y fíjate, ya termino. Pablo termina, y me encantan estos versículos porque él dice: para que en el día de Cristo
yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Sabe lo que le está diciendo Pablo? Si ustedes trabajan y se ocupan en su salvación, Dios le va a dar el poder para que ustedes puedan vivir estos principios, para que ustedes puedan ser hombres y mujeres piadosos que amen al Señor, que sigan el modelo de Cristo de obediencia a Dios, donde van a hacerlo sin murmuración, ni contienda, ni pleito, ni crítica. Todo lo contrario, lo van a hacer de una forma irreprensible, sencilla, pura. Van a resplandecer en medio de este mundo oscuro, van a brillar. Si ustedes hacen eso, fíjate lo que Pablo está diciendo, entonces yo en vano no he corrido ni he trabajado en vano. Mi trabajo, la vida, todo el esfuerzo, todo lo que les he transmitido, todo el amor, toda la exhortación, todo el trabajo que he invertido en la vida de ustedes, si ustedes obedecen esto, entonces no fue en vano. Valió la pena cada minuto, cada día, cada esfuerzo, cada sacrificio, cada azote, cada prisión, cada desprecio, cada piedra que recibió el apóstol. Valió la pena cada una de ese trabajo que él había invertido en la vida de ellos. Y esta es la gloria del apóstol. Y esto es lo que el apóstol espera el día que esté delante de Cristo, ¿no? Que él pueda ver el fruto de estos hombres y estas mujeres que obedecieron la palabra, que obedecieron el principio, que obedecieron a Dios y que fueron hombres santos. ¿Te das cuenta, hermano? La santificación en la vida del creyente no es pasiva. Hay un trabajo, es arduo. Todo el tiempo debes ocuparte de tu santificación. Oramos juntos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra tiene poder. Señor, tu palabra es más deliciosa que la miel. Señor, tu palabra es más valiosa que todos los tesoros de esta tierra. Señor, amamos tu palabra. Tu palabra confronta nuestro corazón miserable. Señor, tu palabra nos exhorta a dejar la pasividad, a dejar la pereza, a dejar el confort y la comodidad. Señor, tu palabra nos empuja a trabajar arduamente, sin interrupción, hasta que Cristo regrese, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Debemos trabajar en ser hombres y mujeres santos, santos, porque tú eres santo, porque tu palabra es santa, porque la iglesia por la cual tú entregaste tu vida a Cristo es una iglesia santa. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos que la vida y el carácter de los creyentes de nuestra iglesia puedan ser una luz en medio de este mundo oscuro. Que los inconversos, los incrédulos puedan ver la vida de estos creyentes y puedan glorificar al Padre. Y muchos más puedan salvarse para tu gloria. Padre Santo, te amamos, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.